desarrollar un poquito lo que es la iglesia de Filipo. Los niños, por favor, pueden pasar a iglesia infantil. La iglesia de Filipos es una ciudad importante de la provincia romana de Macedonia, situada en la parte norte de Grecia. Entonces el apóstol Pablo llega a la iglesia de Filipo. Él da ese conocer del evangelio de Cristo a la iglesia de Filipo. Dice que en su segundo viaje establece la iglesia de Filipo. Entonces, amaditos, qué importante saber que el apóstol Pablo estaba llevando el evangelio de Jesucristo a los gentiles y aún gente de judíos que no conocían de Cristo, estaban convirtiéndose al cristianismo. Esa era la misión que tenía el apóstol Pablo. Y entonces, amadito, hay una parte de la epístola del apóstol Pablo en Filipenses, y vamos a estudiarla allí. Yo quiero entender que cada uno de nosotros tenemos la Biblia. ¿Cuántos tienen la Biblia allí? Pastor, pero es que usted si no se moderniza, no, eso es celular. Amadito, ¿sabe qué es lo que pasa con el celular? Que muchas veces usted tiene una persona que necesita una palabra de Dios y usted no sabe dónde ubicarla, porque se acostumbró al celular. Por eso nuestra amada Marta Muñoz nos coloca este modelo, la Santa Biblia. Los que no le alcanzan a ver, la Santa Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos que leerla y porque tenemos que abrir la Biblia, no tanto el celular, que en el celular tengo todo, pastor, actualícese. No, señor, la Biblia, allí es donde conocemos la palabra de Dios y sabemos dónde está lo que la persona o usted y yo necesitamos. Necesitamos conocer de Dios, abra la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, gloria a Dios. En Filipenses, cuando el apóstol Pablo llega a Filipos, por primera vez nadie conoce del evangelio. Él llega con el deseo de dar a conocer a la iglesia de Filipo a Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, porque usted y yo sabemos que Pablo tuvo un encuentro con el Jesucristo, el resucitado. Entonces, cuando leemos Filipenses capítulo 1, amada iglesia, el apóstol Pablo hace unos saludos bien especiales y dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Me están siguiendo con la Biblia, amaditos? Que están en Filipos con los obispos y diáconos. Obispos y diáconos eran personas que estaban encargadas para extender el evangelio. Eran personas que tenían un compromiso, como cuando usted y yo servimos al Señor a través de la alabanza, a través del grupo de alabanza, a través del grupo de danza, los predicadores que están en nuestra iglesia, las células que también se extienden a través de que una persona se está preparando y es una persona que se ha apartado para el evangelio. Gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo comienza a saludar: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el saludo que da el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, y es un saludo que a mí me encanta, y los que están conmigo saben que yo hablo de este saludo. Gracia y paz a vosotros. ¿Qué necesitamos, amadito? La gracia de Dios y la paz, dice, a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Continuamos leyendo porque estamos en un saludo. Estamos viendo que el apóstol Pablo está reconociendo que en la iglesia de Filipos hay obispos y hay diáconos. Y dice, hay una oración que hace el apóstol Pablo y dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Da gracias a Dios siempre que se acuerda de la iglesia
iglesia de Filipo. Y si usted me pregunta, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Yo quiero decirle, amaditos, que yo estoy tan contenta porque Dios me da el privilegio de pararme en este sitio y poder compartir con ustedes la palabra y el mensaje de Dios. Yo doy gracias al Señor por la iglesia carismática, el mundo Buga, que se sigue sosteniendo, que sigue avanzando en el conocimiento de Cristo y de este crucificado. Entonces, amaditos, eso es lo que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un afecto muy arraigado en su corazón por la iglesia de Filipo. Y sigamos leyendo. Siempre y en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Había algo que hacía el apóstol Pablo y tenemos que hacernos nosotros como líderes y como aquellas personas que queremos servir en la obra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el apóstol Pablo: siempre y en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Hay que orar. Y esto que dice el apóstol Pablo, con gozo, no era, amaditos, si usted y yo lo leemos con la revelación del Espíritu Santo, no es yo oro porque tengo que orar. No, él lo hacía con gozo. Y es lo que yo quiero impartir en usted, amada iglesia, que cuando usted que nos acompaña en el tiempo de intercesión, en los tiempos de ayuno, en los tiempos de culto, usted venga con gozo, que usted ore y que usted sienta ese deseo de clamarle al Señor por la iglesia carismática Buga y por todo lo que Dios va a hacer en nuestra amada ciudad de Buga, porque se levanta un remanente, amaditos, como dice el apóstol Pablo, que ora con gozo. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Ora con gozo y dice que ruega. Él no está haciendo una oración sencilla como de pronto usted y yo podríamos hacer, no, es rogándole al Señor, porque en el corazón del apóstol Pablo amaba mucho las iglesias, y en este caso está hablando de la iglesia de Filipo. Entonces este mensaje le tiene que llegar a usted. Primero, damos gracias a Dios siempre cuando nos acordamos, dice su palabra, de vosotros. Usted debe darle gracias al Señor porque tiene su pastor, porque tiene líderes, porque usted está ganando almas para Cristo y Dios le va a dar la gracia y el favor de Él para seguir compartiendo el evangelio, amaditos. Usted y yo no podemos quedarnos quietos, amén. Y dice también como segundo punto que tenemos que orar con gozo por todos nosotros. Cada uno, amaditos, tiene que orar. Dice, orar los unos por los otros, por las necesidades, por las cosas que estamos pasando, amaditos, que no ha sido fácil. Usted y yo, quiero creer, porque nuestra amada Vilma estuvo enseñándonos en la predicación el viernes del temor a Jehová. Y yo quiero decirle, amada iglesia, que este temor a Jehová tiene que ser un temor reverente, allá atrás, reverente. Es un amor donde yo no le quiero fallar al Señor. No es un temor, amaditos, donde que si la embarro, pues Dios me va a castigar. No, yo lo amo y mi temor a Jehová es que yo quiero agradarlo a Él. Y usted y yo, amados, que estamos en estos tiempos tan difíciles, más tenemos que buscar a Él, no por temor, dígale al que tiene al lado, no por temor, sino porque lo amo, porque estoy agradecida con Él, porque Él me reveló a su amado Hijo Jesucristo. Por eso lo estoy siguiendo. Amén, gloria a Dios. Y dice en el quinto, en versículo 5 dice: por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. El apóstol Pablo estaba diciendo: yo estoy alegre, yo estoy gozoso, porque ustedes recibieron del conocimiento de Jesucristo y ustedes se han sostenido, y no solamente se han sostenido, sino que hay en ustedes una impuesta necesidad de predicar el evangelio. Por eso el apóstol Pablo estaba agradecido, porque él sabía que a pesar de que él estaba en una cárcel, a pesar de que él no podía pastorearlos como estamos ahora, amaditos, que Dios es bueno, permitiéndonos el pastoreo ahora de tú a tú, de poder tener esa comunión como hermanos. Entonces es importante que usted y yo reconozcamos ese beneficio de la congregación, ese beneficio, amaditos, donde Dios nos permite tener un lugar y podernos establecer allí en unidad, en una misma fe, en una misma comunión, siguiendo a nuestro Salvador. Amén.
Entonces el apóstol Pablo estaba feliz porque no solamente se estaban quedando con el conocimiento para ellos, sino que estaban extendiendo el evangelio, y esto traía gozo al corazón del apóstol Pablo. Amada iglesia, usted y yo tenemos una tarea, no solamente buscar la presencia de Dios aquí, que amén, tenemos que hacerlo. Yo me gozo ahorita que estaba en la oficina y pasé a audiovisuales de ver cómo el pueblo adora y alaba al Señor. Y tenemos que llegar, amada iglesia, dígale al que usted tiene al lado, tenemos que llegar a alabar y adorar a Dios a una sola voz. Oh, amaditos, usted imagina, vamos a tener allí las canciones, usted no me va a decir, es que yo no me las sé. ¿Cómo le parece que le falta colocar la adoración en su casa y alabanza? Entonces, amaditos, a una sola voz, el pueblo de Dios, este remanente, adorando a Dios, alabándolo a Él. Y sobre todo, también dice allí, teniendo comunión los unos con los otros, porque es el propósito de la congregación. Entonces, el apóstol Pablo, leyéndolo, amadito, yo me apasiono. Algo que decía mi esposo: cuando yo llegue a la presencia del cielo, que yo vea a mi Jesús, voy a buscar al apóstol Pablo. Ese varón, por Dios, llegó a nosotros el conocimiento del evangelio a los gentiles. Entonces seguimos allí, Filipenses capítulo 1 versículo 6. La clave que nosotros tenemos ahora y que me ha inquietado el Señor es esta palabra tan hermosa que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el tema se llama: Dios comenzó en vosotros la buena obra. ¿Qué hizo Dios? Comenzó en vosotros la buena obra, en usted y en mí. Pero el apóstol Pablo, al hablar esta palabra, a mí me impacta, porque él dice: estando persuadido, o sea, estoy creyendo, estoy seguro, dice el apóstol Pablo, seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra en nosotros, amaditos? Solo Dios. Solo Dios, amado, que se reveló a la vida de nosotros y nos enseñó a conocer a nuestro Salvador, que despertó en nosotros la vida espiritual, amaditos. Solo Dios. Mucha gente dice: es que yo conocí a Cristo, es que yo, déjeme decirle algo, tenemos que ser bien claros. Solo Dios, en su bondad y en su amor, nos reveló a nosotros a Jesucristo. Solo Dios. Estábamos, como dice el apóstol Pablo, estábamos en la mente y en el corazón de Jehová, para darnos a conocer la revelación de Jesucristo. Entonces, amaditos, hay algo bien especial cuando usted y yo leemos esto, de que Él comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuántos dicen: Él comenzó en mí la buena obra? ¿Cuál es esa buena obra? La obra de la salvación, la obra de conocer que Jesucristo estuvo en una cruz, murió por nosotros y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Esa es la buena obra que nosotros como creyentes sabemos, y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Esa buena obra donde el apóstol Pablo dice: nosotros tenemos que crecer en nuestro conocimiento a través del evangelio, a través de conocer al Padre, a través de conocer al Hijo, a través de conocer al Espíritu Santo. Y esa obra está en nosotros porque en usted y yo mora el Espíritu Santo, que es la promesa que Jesús había dicho a los apóstoles en la iglesia primitiva: me voy, pero no los voy a dejar solos, yo les voy a traer la promesa del Padre, que es el ¿qué? El Consolador. Entonces, amaditos, cuando usted y yo leemos esto, vemos que esa obra empezó en la vida de nosotros, que esa obra va a empezar porque usted está orando por su familia, por sus seres queridos. Yo le digo una cosa, amada iglesia, uno a veces quiere compartirle a la familia y lo tiene que hacer. Hágalo con su testimonio, hágalo con el amor de Cristo, pero nunca quiera ganarse a su familia, porque su familia de pronto no viene el camino de Cristo y usted dice: se va a condenar. Satanás te va a dar, porque muchas veces evangelizamos así. No, el evangelio se evangeliza con amor. Amaditos, ¿cuántos dicen amén?
no con temor. Si usted no llega a los caminos de Cristo, le espera el infierno. Dígame qué persona va a decir, ay, no, ¿cómo así? No, amaditos, el apóstol Pablo no evangelizaba así. El apóstol Pablo daba a conocer a Cristo y a este crucificado y a este resucitado, decía él. Entonces, amaditos, entender que esa obra que Dios empezó en la vida de nosotros, amaditos, es esa obra de la salvación, esa obra de la regeneración. ¿Cuántos saben que estamos regenerados? Esa obra de la santificación, esa obra de tener las vestiduras blancas, esa obra de ser la nueva criatura en Cristo Jesús. Esa es la obra que nuestro amado Jesucristo hizo en la vida de nosotros, y por eso lo dice el apóstol Pablo. Y tenemos allí, amaditos, para seguir estudiando Filipenses, hay algo bien importante que usted y yo tenemos que saber. La iglesia de Filipo, en Hechos capítulo 16, 11, hay algo que pasó. Se establece la iglesia de Filipo, y usted lo ha leído en Hechos capítulo 11. Y leyendo la palabra, Hechos, capítulo 16, versículo 11. Gloria a Dios. Esperen, porque es que allí, listo. Hechos capítulo 16, 11. ¿Qué vamos a hacer aquí en este estudio, amaditos? Vamos a ver a través de la escritura que el apóstol Pablo comienza a establecer la iglesia de Filipo, y lo hace con una personita que está allí y aparece en Hechos capítulo 16, 11. Vamos a leerlo así rápidamente. Zarpando pues a Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y el 12. Y decía a Filipos, en el primera ciudad de la provincia de Macedonia, en una colonia, estuvimos en aquella ciudad algunos días, lo está leyendo, y un día de reposo, el día de reposo, sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Amaditos, no había en Filipo las sinagogas. Ellos tenían que reunirse en sitios donde pudieran orar. Y aquí aparecen unas mujeres que estaban orando. Y en el propósito de Dios estaba que el apóstol Pablo llegara a la iglesia de Filipo, porque todo lo hace el Señor. Usted no me diga, amada iglesia, es que yo no sé cómo fue que yo reconozco que Dios me llamó. Estaba en los planes del Señor. Y Dios lo hace. Dios usa a una persona para que le comparta el evangelio y lo inquiete a usted para conocer a Dios. Y muchos me pueden decir, porque eso puede pasar, pastora, la persona que me invitó al evangelio no está aquí, me dejó aquí instaladito y se fue. Amadito, Dios usa eso. El plan de Dios se establece sea como sea. Yo le he contado a usted, amaditos, que a mi esposo Herminsul en vida lo ganó un muchacho, y ese muchacho llevaba varios tiempos en la iglesia, pero no había sido convertido como usted y yo, amén, hemos sido convertidos. Este varón tomaba. El día que le predicó a mi esposito estaba borracho y lo invitó a la iglesia, y fue por él al otro día, y su testimonio no era bueno, y mi esposo no se iba a pegar del testimonio. Mi esposo se iba a pegar de que él tenía los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, amadito, Dios usa instrumentos, pero solamente se quedan los que somos fieles a Él, los que seguimos perseverando, los que a pesar de las situaciones que estemos viviendo, soledad, tristeza, situaciones económicas, problemas a montones, pero seguimos
creyendo en que Dios nos llamó, y si Dios nos llamó, Él nos va a fortalecer, Él no nos va a dejar solitos, Él está con nosotros en medio de cualquier situación. Y lo más importante, amadito, que usted y yo estamos haciendo, alegrando el corazón de Dios, porque el apóstol Pablo lo dice, la obra que Él empezó en nosotros. Entonces, mire qué pasó aquí. Hay una mujer que se llamaba, dice allí, Lidia. Esta mujer es vendedora de púrpura, y dice, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿Qué estaba haciendo esta mujer, amaditos? Adoraba a Dios, y estaba cerca de un río. No había la iglesia, pero estaban reunidos adorando al Rey. Y yo he entendido, amaditos, que no importa el sitio, Dios ha sido bueno y nos va a permitir organizarnos como iglesia. Eso es lo que yo siento que mi Dios va a hacer con la iglesia carismática. Los va a bendecir a ustedes para bendecir la iglesia. Y ahorita vamos a pasar a los diezmos y las ofrendas. No me diga usted qué le pasó a la pastora. La pastora va a dar la palabra y usted va a estar tan agradecido con el Señor y va a decir, vale la pena sembrar en esta iglesia. Entonces, amaditos, seguimos allí. Esta mujer dice allí que adoraba a Dios. ¿Qué tenemos que hacer, amaditos? Adorar a Dios. Estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Mire cómo dice su palabra en Hechos capítulo 16 versículo 14, que Dios abrió su corazón. ¿Cuántos creen que Dios abrió el corazón de ustedes? Si no, usted no estaría aquí, amaditos. Dios abrió su corazón para escuchar la palabra de Dios. Y estas mujeres empezaron a escuchar al apóstol Pablo y estaban atónitas, oyendo la palabra del apóstol Pablo. De entrada su palabra a sus corazones. Y dice allí, 15, y cuando fue, dice, corazón de ellas, para que estuviesen atentos a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Al apóstol Pablo estaba contando aquí, esta mujer, ¿qué hizo? Se bautizó, ella y su familia. Y es lo que nosotros queremos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, que nuestra familia llegue a los caminos de Cristo. Usted no se me estrese, usted sea testimonio, usted muestre el amor de Cristo, amaditos, y su familia va a llegar porque usted sigue orando por ellos. Entonces allí vemos que esta mujer es importante en el ministerio del apóstol Pablo, y se llama como Lidia. Esta mujer, y a través de Lidia le dice, apóstol, no se vayan, por favor, humildemente yo quiero que se queden aquí. Y parece que en esta casa se estableció la iglesia de Filipo. Y hay otra parte, amaditos, yo quiero llevarlo a usted. La primera persona que fue ganada por el apóstol Pablo fue Lidia en Filipo. Pero pasa otro acontecimiento que usted lo puede leer allí. Dice que él se encontró con una muchacha que tenía espíritu ¿de qué? De adivinación. Y esta muchacha decía a gran voz, y lo podemos decir, tenía un espíritu de adivinación, la cual daba a gran ganancia a sus amos. Estamos en el 16, pero estoy pasándome un poquito para que nos rinda el tiempo. Primero, que la muchacha tenía un espíritu de ¿qué? De adivinación, la cual daba gran ganancia ¿a quién? A sus amos adivinando. Y dice allí, está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, ¿qué estaba diciendo esta mujer? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Era cierto o era mentira, amada iglesia? Era verdad, ¿cierto? Y dice allí, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Pero esta mujer, cuando yo lo leo, y yo sé que usted lo ha leído, tenía un espíritu que ¿de qué? De adivinación. Estaba poseída por Satanás. Esta mujer no estaba dando su corazón como lo hizo Lidia, diciendo, abrió su corazón. No, esta mujer estaba diciendo algo verdadero, pero lo estaba diciendo de la boca que Satanás había usado esta mujer. ¿Sí? O sea, en este tiempo, amaditos, solamente esta mujer se convierte cuando usted y yo seguimos leyendo. Y dice allí
que el apóstol Pablo le dijo a ella, ya cansada, porque esta mujer le estaba hablando a todo Filipo, y le estaba diciendo a estos hombres a toda gran voz, diciendo: estos hombres son siervos del Dios viviente, y sabemos que es verdad. Pero lo que pasó es que ella estaba usada por Satanás, tenía un espíritu de adivinación. ¿Y sabe usted lo que pasa? Que Satanás quiere desviar los propósitos y los dones y talentos que Dios tiene con cada uno de sus hijos. Cada uno de ustedes tiene dones, tiene talentos. Cuando usted llega al camino de Cristo, esos dones se despiertan para el servicio de la obra de Dios, mientras Satanás los usa para la obra de las tinieblas. Entonces, cuando esta mujer es ministrada por el apóstol Pablo, dice así: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esta mujer fue libre del espíritu de adivinación y dio pérdidas a sus amos, porque ya se había convertido a Cristo. Cuando ella habló, amados, era usada por Satanás. Pero cuando el apóstol Pablo la ministra, trae libertad a ella y dice en su palabra: te mando en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Usted y yo lo sabemos, que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces aquí vemos que la iglesia de Filipo ha sido establecida primero por Lidia, segundo por esta mujer que fue adivina. Y lo otro, ¿se acuerdan? Cuando Pablo y Sila fueron encarcelados, ¿quién también recibió de Jesucristo? Que dice que Pablo dijo: el carcelero. Y no solo él, sino también su familia. Y él dijo que él quería ser bautizado, él y su familia. ¿Y qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, amaditos, esta parte es importante para que usted y yo sigamos hablando de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Gloria a Dios. Vamos a estudiar allí 2 de Corintios capítulo 5, 17, que usted se lo sabe de memoria. Dice su palabra, 2 de Corintios capítulo 5, 17. Estamos hablando de la obra que Dios hace en la vida de nosotros a través del Espíritu Santo. De modo, usted y yo no lo sabemos, qué lindo que usted lo pueda declarar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Esto lo hace un creyente que verdaderamente ha recibido a Cristo, y usted y yo lo recibimos, y todas las cosas, dice, y aquí todas las cosas son hechas ¿qué? Nuevas. ¿Cómo así nuevas, pastora? Nuevas porque se despertó la vida espiritual. Nuevas porque usted alaba y adora al Señor. Nuevas porque su vida ha cambiado. Ha sido usted, como hablábamos ahora, una mente renovada. Una mente donde usted conoce que Dios demanda cosas que usted y yo tenemos que hacer. Y en el mundo le dicen a usted: usted está loco, usted es un pandereto. ¿Cómo se le ocurre que usted va a perdonar? Eso no le cabe a uno. Eso lo dice la gente del sistema, mientras el Señor dice que nosotros tenemos que perdonar. Amén. Entonces, amadito, es la diferencia del creyente, y usted y yo lo sabemos. Es el temor a Jehová, no fallarle. Es el guardarnos para Él. Amada iglesia, yo le digo al Señor: Señor, yo no estoy buscando numéricamente. Yo estoy buscando corazones dispuestos para el Señor, donde tengamos el temor a Jehová, donde el hombre respete a su mujer, donde el hombre no tenga que estar mirando y faroleando lo que no es suyo, donde la mujer deje de estar chateando y buscando amiguitos. Ay, pastora, pero que usted sí es anticuada, qué pena, pero usted en búsqueda de amiguitos puede enredarse. Su amigo, para mí mi amigo era mi esposo, mi amante era mi esposo, mi pastor era mi esposo. Yo con él tenía todo, fuera primero mi Jesús y después mi esposo. ¿Y por qué le digo esto? Porque solamente nos pudo separar la muerte. 30 años, a mí no me salga con cuentos.
Ay, pero es que pastora, pero es que Jesús dice, y yo lo predico, que hay un causal que es el adulterio, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a hacer? No, amaditos, por Dios, sosténgase, séale fiel a usted, como dice su palabra en Malaquías, que le seamos fiel a la mujer de tu juventud. Y a las mujeres, séale fiel al joven de la juventud, al varón de la juventud. Entonces, amaditos, esto es lo que yo quiero. Yo quiero corazones donde amemos al Señor, donde queramos obedecerle, donde si yo la embarro, pastora, yo me arrepiento y me aparto, donde yo me humillo ante el Señor y le digo, Señor, tengo una debilidad. Hay algo que dice el Señor a través del apóstol Pablo, y yo creo que lo vamos a leer ahora. No descuide una salvación tan grande. ¿Cómo la descuidamos? Amaditos, sí, porque ya no oramos, porque ya no leemos palabra, porque ya no ayunamos, porque de vez en cuando yo me congrego. Eso es peligroso, amados. ¿Cuántos saben que es peligroso? Es peligroso. Si usted deja de comer, se debilita. ¿Cuántos lo saben? Se debilita, se pone flaquito y ya no puede ni coger la escoba a las damitas. Pero como Dios necesita que usted y yo alimentemos nuestra vida espiritual, por eso estamos estudiando palabra, por eso seguimos ayunando, por eso seguimos clamando, por eso seguimos buscando presencia del Señor, para que Dios nos guarde de las tentaciones que Satanás quiera colocar para nosotros, los hijos suyos. Usted se vuelve peligroso para Satanás y él le va a estar colocando cascaritas. Y si usted se descuida, amadito, se enreda. Entonces yo le digo a mi Señor, Señor, tú que me permites prestarme los oídos de ellos y un corazón dispuesto, yo te pido, Rey, que tu palabra adentre a su corazón, que tu palabra haga cosas en el ser humano, que cada día aprendamos más a amar al Señor y a obedecerle a Él. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Entonces, amaditos, después de eso, la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros es que nos viste del nuevo hombre, es que nos restaura, es que nos regenera, es que cambia nuestra mentalidad. Y vamos a leer, amaditos, en Filipenses, Isaías 64:8. Usted me va a perdonar, pero yo me leí estos textos bíblicos y me impactó, Dios del cielo. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Cuántos reconocemos a Jehová como nuestro Padre? Amaditos, eso tiene que estar en nuestro corazón. Dios es mi papá. Aunque tu padre terrenal te haya fallado y no tengas una buena imagen, por eso muchas veces cuesta dificultad reconocer a Jehová como su Padre. Entonces ahora, a través de la guianza del Espíritu Santo, usted sabe que, como dice su palabra en Isaías, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. ¿Qué somos nosotros, amada iglesia? Barro. Y tú, el que nos formaste. Así que la obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Sabe usted, amaditos, que el barro, cuando lo forman, si usted se va moldeando, el barro se va poniendo tieso? Por eso es necesario, como dice Isaías, que Jehová nos forme. Que Jehová, nosotros somos barro, dice su palabra, pero usted quiere que el Señor lo forme, y al formarlo tiene que quitar muchas cosas de usted. ¿Qué tiene que quitar? ¿Qué, pastora? Si no lo sabe, la contienda, los pleitos, los celos, la idolatría. Todo esto que habla Gálatas tiene que quitarlo el Señor, porque Él está formándonos. Nosotros somos barro y Él tiene que formarnos a nosotros. Y usted tiene que decir, como decía Jesús, decía que mi palabra no sea agravosa para ustedes, le decía a los discípulos, porque el discípulo le decía: ay, Jesús, no hables tanto de esto, porque si no todos se van a ir. Y muchas veces le dicen a uno: ay, pastora, no sea así tan dura, porque se le va a ir la iglesia.
qué pena me da. Pero a mí el Señor me va a demandar la sangre de ustedes, la sangre de los justos. Y si yo no hablo lo que yo siento de parte de Dios, amadito, yo me meto en un problema y yo voy a agradar al Señor. Entonces, reconocer, como dice su palabra y lo dice el profeta Isaías, nosotros somos barro y tú el que nos formaste, Señor. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, Señor, tú me estás formando todavía? Porque todavía la obra no está completa, amaditos, y Él necesita formarnos, y en esta formación hay cosas que Él tiene que quitar para agradarlo a Él, para que usted y yo seamos testigos de lo que Dios hace en la vida de nosotros. Así que la obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién se le va a quitar al Señor? No, porque a veces pasa eso, ¿no? Cuando llegan al camino de Cristo, pastor, yo recibo a Cristo, qué felicidad, me gusta tanto, pero tengo un noviecito y no me gustaría que Dios se metiera con ese noviecito. Pues qué pena me da, pero usted ya entró a las manos del alfarero. Y si ese noviecito va a ser de tropiezo para el evangelio, se lo corre porque se lo corre. Porque Dios va a trabajar es con usted. Y con el muchacho, ay pastor, y entonces el muchacho llegará el tiempo donde Dios se revele a su vida. Y si usted ora y si usted testifica, puede Dios hacer obra en ese varón. Porque muchas veces es eso, pastor, yo amo al Señor, pero que no se meta en mis finanzas, que no me toque mis finanzas. Y eso es un error, amadito, porque Dios tiene que quitar la codicia de nosotros. Tiene que quitar esa tacañadez. Eso que uno dice, ay no, que no me visiten porque ay no, tengo que dar café, tengo que dar pan, tengo que echarle hasta leche al café. No, Señor, su casa, dice su palabra, que nosotros estamos llamados a hacer bendición. ¿Cuántos dicen amén? Estamos llamados a hacer bendición, y eso lo tengo yo bien claro. De mi casa no se va nadie sin que reciba una bendición de mi casa. Y eso tiene que estar en el corazón de nosotros. Eso es la obra del Señor, amadito. Nosotros estamos llamados a hacer bendición. Entonces vamos a leer allí también Romanos capítulo 9 versículo 20-21, porque estamos hablando de esto, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Y entonces tenemos el texto bíblico de Romanos capítulo 9 versículo 20 y 21, lo vamos a leer. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién es usted y quién soy yo para altercar con Dios? ¿Por qué, pastora? ¿Por lo que me está pasando? No, Señor. Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me quitaste el queridito? ¿Por qué te estás metiendo en mis finanzas? ¿Por qué yo tengo que perdonar? ¿Por qué yo tengo que diezmar? ¿Por qué yo tengo que bendecir? Muchas veces, amaditos, nosotros queremos cuestionar a Dios, pero Dios dice en su palabra que ninguno de nosotros puede contender con Él. ¿Por qué Dios hace cosas que yo no entiendo? Amaditos, ustedes pues la van a entender. ¿Y cómo lo van a entender? Amando al Señor y aceptando su buena voluntad, porque es agradable y perfecta, aunque usted y yo no la entendamos. No entendemos por qué pasa esto. Dios, ¿por qué Dios lo hace? Padre mío, ¿por qué Dios lo hace? Entonces, amaditos, es necesario, como decía el apóstol en Romanos capítulo 9, 20, no contienda con él. ¿Quién es usted para que alterque lo que Dios está haciendo? Dirá el vaso al que formó, ¿qué me has hecho así? ¿Por qué me has hecho así? No, amaditos, lo más lindo que usted y yo podemos decirle al Señor: Señor, qué lindo que tú me has cambiado, qué lindo, amado Dios, que tú has hecho obra en mí, has colocado temor en mí, qué bueno es que tú has hecho cosas en mí que yo no las tenía. ¿Cuánto podemos decir amén? No se me concentren tanto en esto, amaditos. ¿Cuántos podemos decir: amado Padre Celestial, yo doy gracias porque Dios me sacó donde yo estaba y estaba en camino de perdición? No se le olvide eso, amaditos. Solo el poder de Dios nos sacó de donde nos sacó, de una vida de vanidad, de una vida de desobediencia, desagradando al Señor.
Entonces es allí donde usted y yo reconocemos: Dios, el trabajo que tú estás haciendo conmigo, yo lo acepto. Yo no me voy a poner a decirle al Señor: ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has hecho así? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida, amados? Traiga su memoria. Dios le ha dado una estabilidad en su hogar. Dios le ha permitido, amaditos, que usted eduque a sus hijos con el temor a Dios. Una cosa sí sabemos, amaditos, nosotros ponemos principios, colocamos la fe en Cristo, pero ellos a veces toman decisiones que no tienen que tomar. Pero en esa decisión un día Dios lo va a alcanzar. Y esa es la fe de nosotros como creyentes. Gloria a Dios. Dice el 21: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro de honra y otro para deshonra? Cuidado, amaditos, porque el alfarero que está en la iglesia carismática está trabajando en vasos de honra. ¿Cuántos dicen amén? De honra, no de deshonra. ¿Cuál es el vaso de honra, pastora? El vaso de honra es aquel que se deja procesar. Es aquel que dice: sí, yo tengo que morir a esto. Yo lo que estoy haciendo desagrada al Señor. Yo tengo que dejar este pecado, tengo que dejar esta debilidad, tengo que ser como el Señor quiere que yo sea, porque soy una nueva criatura. ¿En qué? En Cristo Jesús. Entonces dice allí: para hacer de la misma masa un vaso de honra. Amadito, Él lo tomó a usted. Qué lindo esto, Señor. Él me tomó a mí, lo tomó a usted y lo está haciendo para hacer un vaso de honra, no de deshonra. ¿Por qué, pastora? Porque como Él hace el vaso de honra, el de deshonra se desvía y deshonra al Señor, y deshonra a una iglesia, y deshonra el evangelio. Mientras el Señor hoy nos está diciendo, amada iglesia, que usted y yo tenemos que ser un vaso de honra, siempre crucificando esta carne, siempre diciéndole al Señor: Señor, yo me humillo porque yo sé mis debilidades, porque yo sé que lo que estoy haciendo, Padre mío, te desagrada a ti. Hoy muero a eso y quiero ser una vasija de honra. Quiero testificar del cambio que tú has hecho en mi vida. Me quiero sostener en ese cambio, en esa renovación que tú estás haciendo en mi vida, en esa santificación en el cual trabaja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Entonces, amaditos, es importante que usted y yo analicemos. Si usted me dice: pastor, pero muy duro esto que usted me diga, que entonces yo soy vaso de deshonra. Analicémonos, amadito. Renunciemos a eso. Él quiere hacer un vaso de honra. ¿A qué tenemos que morir? ¿Qué tenemos que renunciar, amaditos? La raíz de amargura, yo le digo a usted, amados, la raíz de amargura contamina. La raíz de amargura, dice su palabra, podemos perder la gracia de esa persona que se queja toda hora, que nunca ve la bendición de Dios. Amados, yo estoy aquí, pero yo no le puedo decir todo fue color de rosa. Yo viví situaciones difíciles con mi familia, con mis 4 chinos y con mi esposito, pero firmes. Sabíamos, mi esposo y yo siempre decíamos: Dios nos está procesando porque va a sacar de nosotros vasijas de honra. Entonces, amaditos, usted no puede decir: pero porque el Señor está haciendo eso, porque yo busco empleo y nada me resulta. ¿Por qué será? Porque Dios en el mundo había visto que usted era perezosito, que llegaba tarde al trabajo, que tenía mañitas. Entonces Dios tiene que acomodarlo, porque cuando Dios le dé un empleo, usted va a glorificar al Señor. Usted va a ser de esas personas puntuales, esas personas que hay un lapicero, y como el jefe tiene tanto lapiceros y lo veo en el suelo, yo me lo echo en el bolsillo. No, Señor, hasta esos detalles. Si en esos pequeños detalles nosotros no le somos fieles al Señor, no nos va a poner en lo mucho, amaditos. Entonces esa es la obra que Dios tiene que hacer en nosotros: perfeccionarnos para que le demos frutos al Señor y para que ese fruto permanezca.
Somos esas nuevas criaturas que vamos, como dice su palabra, de aumento en aumento hasta que el día sea claro. No nos podemos quedar, ay pastora, pero así no, amaditos. Tenemos que avanzar en el conocimiento de Dios. Tenemos que avanzar en renuncia. Tenemos que avanzar cada día consagrándonos más a Él. Tenemos que avanzar en esta fe, amado, de creer en lo sobrenatural, que Dios lo va a hacer. Amén. Y vamos allí a 1 de Pedro capítulo 5, 10. Mas el Dios de toda, ¿qué? Gracia, el amor de Dios, amaditos, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayas, ¿qué? Padecido. O sea que tenemos que padecer, amaditos, un poco. Y aquí el apóstol Pedro lo pone suave. Después que hayas padecido un poco de tiempo. Y si usted me dice, pastor, pero llevo tiempo con esta misma situación, pero a pesar de eso, pastor, yo sigo creyendo en que mi rey va a traer un de repente. Y esa es la fe de nosotros, el cristiano. Esa es la fe, amaditos. A muchos no nos va a gustar vivir situaciones bien difíciles. Yo las viví, amaditos, y no fueron meses, fueron añitos. Y de esos añitos alcanzamos a disfrutar del maná, que es esa porción diaria, maná diario, diario, hasta que Dios examina su corazón y mi corazón y nos da la abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted me dice, pastor, ¿y qué pasa conmigo, por favor? Y yo le digo, yo no sé, pero el alfarero está haciendo algo en la vasija de barro. Y esta vasija va a ser de honra. Eso es lo que yo entiendo en la palabra, amado, y que el Espíritu Santo está hablando a sus vidas. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, dígale al que tiene al lado, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Qué hace el Señor con esta situación que usted y yo estamos viviendo, padeciendo? Dice, perfeccione. Él tiene que perfeccionarnos a nosotros. ¿Cómo nos perfeccionamos, amado? Como yo le digo a usted, creciendo en el conocimiento de Dios, agradándolo a Él. Esa es perfección. Ninguno de nosotros está perfeccionado, porque el apóstol Pablo lo dice. Solamente cuando Cristo venga por su iglesia vamos a alcanzar la perfección plena. De otra manera estamos buscando la perfección. Amén. Dice allí, afirme. ¿Qué tiene que hacer nuestro Padre Celestial? Que nos afirme. Pero esta afirmación depende de usted, porque tiene el Espíritu Santo. Usted se afirma. Yo estoy viviendo esta situación, pero yo me afirmo. Yo creo que Dios va a hacer algo en esa situación. Yo creo en sus promesas. Si Dios abrió el mar para que pasara el pueblo de Israel, amaditos, pasara en seco, ¿por qué Dios se va a limitar para que usted pueda pagar una deuda? Para que usted ahorita me diga, pastor, mientras usted está hablando tengo un recibo que me toca pagarlo. Pues allí usted va a tener esa firmeza de que Dios va a hacer algo. Y no le estoy diciendo a usted, amada iglesia, que toda la iglesia nos rasquemos la barriga y esperemos el pan que cae del cielo. No. Hay algo que usted y yo tenemos que hacer, ser diligentes. Buscar, ¿qué hago pues para traer ingresos? Porque llevo la gracia y el favor de Dios. Pero si Dios ve esa actitud en nosotros, ve la fe, amados, Él hace milagros. ¿Cuántos saben que Él sigue haciendo milagros? Y usted está firme en Él. Firme en Él. Y dice allí, fortalezca. ¿Qué es fortalezca? Fuerzas, las fuerzas que dice su palabra, que nos da la fuerza del búfalo. Ante cualquier situación usted tiene fuerzas, fortaleza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿O está como muy duro esto? Oh, amaditos, tenemos al poder del Espíritu Santo. Dice allí, y establezca.
¿En qué nos va a establecer el Señor? ¿En qué se va a establecer usted? En un fundamento sólido. ¿Cuál es el fundamento sólido? Jesucristo. Él es el que está haciendo la obra en mí, porque Él se reveló a mi vida y me permite que aquí sea depositado al Espíritu Santo. Y entonces usted y yo volvemos a Filipenses y dice: estando persuadido de esto, diga usted, el que comenzó en vosotros la buena obra, ya le estaba hablando a usted de Romanos, de Primera de Pedro, de Isaías, que Él nos está perfeccionando. Dice allí que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, amaditos, tenemos que estar dispuestos para esta perfección. Dios nos va a perfeccionar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, amaditos, que usted no se me quede ahí tranquilito, porque el Señor sigue trabajando en su vida y sigue trabajando en mi vida. Nos van a pasar cosas donde Dios va a examinar su corazón. Si Dios ve que su corazón no se llena de amargura, amado, usted está pasando la prueba. Pastora, pero es que están hablando de mí. Y no es así, pastora. Dios y yo lo sabemos. Qué lindo. Por causa de Jesucristo vamos a sufrir persecución, pero no sea porque usted está haciendo cosas que no tiene que hacer. Amén. Entonces, amadito, ¿qué dice el Señor? Entonces, pase por alto la ofensa, perdone. Yo siempre que hablo esto, amadito, al ratico de salir de la iglesia me llega una prueba. Dios del cielo. Pero me sostengo en esto, amaditos, y usted y yo nos sostenemos en eso. Que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Y si yo estoy pasando por situaciones financieras, por problemas con los hijos que ya no obedecen, porque yo veo que mi hijo está haciendo lo que no tiene que hacer, pues yo voy a creer que Dios va a hacer algo. Amén. Si estoy pasando por la prueba financiera, amaditos, pues voy a creer que Dios va a hacer algo. Porque, amados, el deseo de Dios, lo decía el apóstol Juan al apóstol Gallo: amado, yo deseo que sea prosperado, y que no solamente prospere su alma, sino que en todo, así como prospera su alma. Entonces, amaditos, Dios tiene que prosperarlo, porque Él dice que Él quiere prosperarnos en todo, pero hay una tarea. Él tiene que prosperar nuestra alma, que se quite nosotros la codicia, que se quite nosotros la tacañería, que se quite nosotros, amaditos, que no, que ¿cómo voy a bendecir? No, Señor, usted saca de su cocina y Dios le multiplica. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que sobreabunda? Dice su palabra. Entonces, amaditos, nada de esto, amaditos, esto lo hace nosotros los hijos de Dios que vivimos en el reino. La gente del mundo y del sistema no. Usted y yo podemos salir y ver una persona que necesita comer algo. Usted y yo le podemos bendecir. Podemos compartir el evangelio, amaditos. Pero esto está en nuestro corazón, y así lo hace el hombre y la mujer de fe, el que vive en el reino de Dios. Recuerde que el reino de Dios es establecido en nuestro corazón. Es el cambio y la transformación. Es conocer que Jesucristo está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Amaditos, se me va con esta tarea. Primero, el apóstol Pablo dice que él ora por todos, la iglesia de Filipo, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Con esto que está pasando, dice que de la guerra santa, nosotros tenemos que orar. Dice su palabra que nosotros tenemos que orar por Jerusalén. Pero que Dios haga cosas que tiene que hacer, amaditos. Si usted me dice: pastor, pero esto es inevitable, porque está en la profecía. Pero tiene que haber un pueblo que se humilla. Tiene que haber un pueblo que puede tocar el corazón del Padre, y lo habla en Segunda de Crónicas. El pueblo que se humilla cambia el corazón del Padre. Moisés cambió un mandato que iba a hacer Jehová: destruir el pueblo de Israel. Yo te doy otro pueblo. Pero él le dijo: ¿qué van a decir los egipcios de ti? Que imagínese ese diálogo tan perfecto que tenía Moisés con Jehová. No, Jehová, no lo hagas. ¿Qué van a decir los egipcios de ti, que tú dejaste morir tu pueblo en un desierto? Y Jehová dijo: bueno, está bien,
Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, seguir orando, y el apóstol Pablo nos lo está diciendo. Y lo otro, con gozo. ¿Con qué? Con gozo, con fe, con alegría. Nuestra oración tiene poder. ¿Cuántos lo saben? La oración del justo puede mucho. No desmayen eso, amaditos. El Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, usted sabe que su pastora lo ha dicho, usa las armas espirituales, porque el apóstol Pablo dice: no descuides una salvación tan grande. Mucho cuidado, amaditos, de descuidarla. ¿Y cómo se descuida, pastora? Dejando lo que tenemos que hacer: congregarnos, orar, ayunar, leer palabra, compartir el evangelio, visitar. Y lo que usted está haciendo, están en sus células. Yo quiero creer que toda la congregación tiene un líder y tiene una célula. Gloria a Dios. Y dice allí la palabra clave que dice su palabra en Efesios capítulo 1:6. Esa palabra se cumple en nosotros, porque somos vasijas que estamos queriendo que el Dios grande y poderoso que trabaja en nosotros sea una vasija ¿de qué? De honra, amaditos. De honra, no de deshonra. Dígale al que tiene al lado: yo no soy vasija de deshonra, yo soy vasija de honra. Yo me someto al Salvador, yo me someto a la palabra, yo me someto a lo que tengo que hacer por obedecer al Señor. Y allí, amadito, déjeme decirle, las ventanas, su buen tesoro se va a abrir para los hijos de Dios. Amaditos, cierre sus ojitos. Gloria a Dios. Amado Padre Celestial, hoy, Padre glorioso Dios, declaro tu presencia y que tu palabra, Dios del cielo, a través del estudio que hicimos en Filipenses capítulo 1 hasta el 6, Señor, que es el versículo clave, el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta la venida de Cristo. Padre, aquí te presento una iglesia, Señor, que quiere ser perfeccionada, Padre, así nos duela, pero lo más importante para nosotros como creyentes es que la buena voluntad de Dios se hace en nosotros como hijos, y tu voluntad, Señor, la tenemos en nuestro corazón, es agradable y perfecta. Padre glorioso, quita lo que tengas que quitar por agradarte a ti, por ver la bendición, por darte fruto a ti y porque mi fruto permanezca para ti, Señor. Padre, hay una parte que ustedes, amada iglesia, y yo tenemos que hacer, es creer en el evangelio, es creer en su palabra, es creer que Dios, si usted se desanima y usted dice: pero pastor, yo la estoy embarrando, ya casi no estoy orando, ya casi no estoy leyendo palabra. A veces me congrego, déjeme decirle que no se desanime. Hoy es el tiempo para que usted se ponga a paz con el Señor, porque el Señor nos está llamando, amaditos, alimentándonos cada día más de la palabra, para que seamos librados de tanta cosa que se está viendo en el mundo, de gente que te quiere apartar del evangelio. Y esto es lo que estaba viviendo la iglesia de Filipo. La iglesia de Filipo estaba viviendo la fe en Cristo, pero había gente que estaba hablando a las personas que se apartaran de Cristo y que volvieran a la ley de Moisés. Padre glorioso, nosotros vivimos por la gracia. Dios perdonó nuestros pecados, Dios ha sido bueno y sigue perdonando, y hoy le decimos al Señor: Señor, yo me arrepiento. Hoy te digo, Padre glorioso Dios, estoy dispuesto para ti, estoy dispuesto para ver la bendición tuya, estoy dispuesto a través de mi obediencia de ver mi petición. He querido ver a mis hijos, Señor, adorándote y exaltándote, pero yo voy a pagar ese precio por fe. Yo me voy a sostener, yo voy a ser fortalecido en ti, yo voy a seguir creyendo, Padre glorioso Dios, que me sigues perfeccionando, que vas a sacar, como dice tu palabra, me probarás y saldré como el oro. Padre, oh Dios del cielo, mi amado Rey, llena el corazón de cada una de estas damitas y de cada uno de estos varones, Señor, que han oído tu palabra, Señor. Nosotros no tenemos que decirte: ¿por qué estás haciendo esto conmigo? Todo tiene un propósito, Señor, y si tú quieres trabajar con nosotros como hijos tuyos, Señor, nosotros estamos dispuestos, Señor, porque tu amor es inagotable, Señor, y todo lo que tú estás haciendo conmigo es para bien, es para perfeccionarme, es para ver la gloria tuya, es para decir y compartir por mi testimonio las grandes cosas que Jehová ha hecho con este su pueblo. Padre, yo los bendigo en el poderoso
poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.